Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret y Simchat Torah son palabras difíciles de pronunciar, pero que tienen un significado relacionado con la conclusión, con la felicidad, con la alegría. Quédate hasta el final de este video para tener más alegría en tu vida. Suscríbete a mi canal para ver más videos alegres. Acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de otras novedades igual de felices. Técnicamente, la festividad de Sukkot, de lo que podés ver un video aquí, termina después de 7 días y es seguida de inmediato por Shemini Atzeret, que significa el octavo día de la asamblea. Shemini viene de la palabra Shmone, que significa 8, es decir, luego de las reuniones, luego de 8 días de reunión. El último día de Sukkot es también llamado Hoshana Rabbah en versión litúrgica, es decir, Hoshana Rabbah viene de la palabra hebrea Hoshiana, que significa salvación, que es algo que se repite permanentemente en la liturgia de este día. Tiene que ver con el pedido o el ruego que le hacemos a Dios de que nos salve de los sufrimientos y de las tribulaciones de vivir en el exilio, del jardín del Edén, que es un exilio constante y permanente. ¿Y esto qué tiene de especial? Es que a partir de este día los edictos celestiales, esos que fueron sentenciados en el día de Yom Kippur y que yo te avisé, comienzan a manifestarse en Asiá, es decir, comienzan a concretarse, a expresarse en el mundo material. Y dicen los sabios que esos decretos llegan exactamente a la medianoche de Hoshana Rabbah, es decir, la hora en la que la luna, o Yesod, que es el símbolo de la Shejiná o la presencia divina de Dios, el aspecto femenino de Dios, brilla con más fuerza. Hoshana Rabbah también es reconocida como Jotem. Jotem significa sello, firma, ya que en este día los ángeles entregan a Dios el juicio sellado en Yom Kippur para su ejecución. O sea, suceden varias cosas. Los ángeles le entregan a Dios los edictos para que Dios ejecute aquello que nosotros hemos trabajado a lo largo de Yamim Noraim. Es por ello que durante la noche anterior a Shemini Atzeret se acostumbra a permanecer despierto y recitar una selección de capítulos de la Torá, del Talmud y del Zohar para que Dios se siga apiadando de nosotros. Durante Hoshana Rabbah, la última sefirá en sentido descendente, Malhut, recibe el influjo directo desde arriba y en consecuencia, ya que nosotros nos hallamos encarnados, hacemos 7 akafot o bailes alrededor de la bimá, es decir, este lugar en donde se lee o donde se apoya la Torá para ser leída. Quiero hacer una aclaración. Es importante tener en cuenta que durante el año Malhut no recibe el influjo directo de Dios, sino que Malhut es como la consecuencia de las energías previas combinadas de todas las sefirot. De tal manera que en Hoshana Rabbah es la única ocasión que se recibe el influjo directo. Por eso aprovechamos y rezamos un poquito más a ver si Dios se apiada de nosotros. Entonces, este Shemini Atzeret, que está ligado a Hoshana Rabbah, es también Simchat Torah, o la fiesta de la Torá, en la que se expresa la alegría de estar cerca de Dios a través de la Torá. Si necesitas volver a ponerte en contacto con tu alegría, te propongo las 10 sesiones de coaching con el árbol de la vida, en donde trabajamos sefirá por sefirá, a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos restaurar ese equilibrio original de amor y de alegría por la vida. Esto lo podés ver en mi página web kabbalinfluencer.com. Durante Simchat Torah, en las sinagogas de todo el mundo, los judíos leen en público la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe completos, todo el rollo de la Torá a lo largo del año. Este ciclo de lectura se completa y se reinicia en este periodo de Simchat Torah.
El comienzo y el fin del ciclo de la lectura de la Torá propone un momento de gran felicidad, de gran alegría. Se festeja con cantos y con bailes tanto a la noche como durante el día. Esto es así porque nos regocijamos y celebramos que se completó la lectura de la Torá. Se sacan del arca los rollos de la Torá, se hacen alabanzas, también se acostumbra a rodear la bimá, que es como el altar, que es este espacio que está en el centro de la sinagoga, alrededor del cual se hacen todos los akafot, todos los bailes, y alrededor del cual la gente va caminando y va haciendo sus alabanzas. Si querés saber más sobre la alegría desde la Kabbalah, te dejo aquí arriba otro videíto, y si tenés ganas podés compartir tus momentos alegres y felices dejándolos escritos en los comentarios de aquí abajo. Los sabios explican que luego de la destrucción del templo, la Torá es el único lugar en donde puede residir la alegría y por lo tanto la presencia divina o Shejiná. Esta alegría es mayor que cualquier otra porque es constante, que nunca será anulada ni disminuida. Incluso luego de la destrucción del templo de Jerusalén y del exilio del pueblo judío entre las naciones, la alegría de la Torá nunca partió ni fue disminuida. Dicen los cabalistas que la presencia divina solo se posa en un lugar donde hay alegría, no donde reina la tristeza. Luego de las destrucciones, todo el mundo se sumió en la desolación y absolutamente todo se vio afectado. Sin embargo, la Torá permaneció intacta y la alegría continúa siendo completa, tal y como era antes de la destrucción. Por lo tanto, la Shejiná o la presencia divina o el aspecto femenino de Dios continúa residiendo allí y se alegra junto con Israel en Simchat Torah. Permanecer alegre tratando de que la Shejiná esté en nuestro interior, esté cerca nuestro, la Shejiná, la presencia divina o el aspecto femenino de Dios, requiere de un trabajo personal, un trabajo espiritual. Por eso te ofrezco la membresía de meditaciones a través de mi página web kabbalainfluencer.com, en donde podrás tener acceso a diferentes niveles de meditaciones que precisamente lo que intentan hacer es drenar energía espiritual, acercar esta presencia divina para sentirnos bien y que seas feliz. El clímax, el punto culminante de la alegría y de Simchat Torah está relacionado con los akafot, que significa círculos, que se hacen alrededor de la bimá, durante el cual bailamos y cantamos cargando los rollos de la Torá. En las palabras de un maestro hasídico, en Simchat Torah los rollos de la Torá desean bailar y por lo tanto nosotros, es decir, quienes cargamos la Torá, nos convertimos en sus pies. Las akafot suelen ser un momento memorable, un recuerdo por lo general no solo de la alegría para todo el año, sino muchas veces para toda la vida. Te dejo aquí un videíto en donde podés ver literalmente cómo son esas akafot y de qué se trata esa alegría. Los miembros de la congregación son honrados con cargar los rollos y el líder conduce la procesión alrededor de la bimá, mientras recita oraciones suplicando por el éxito y la liberación, mientras que la congregación responde del mismo modo. Esto es seguido por canto y baile con los rollos de la Torá pasando de persona a persona. Esto tiene un aspecto que cuando no se vivencia se desconoce. La Torá es muy pesada, son varios rollos de pergamino, varios rollos de cuero que hay que cargar con total firmeza. La Torá no se puede caer, no puede perder el equilibrio y hay un momento muy difícil que es cuando se pasa la Torá de una mano a otra, de una persona a otra. Esto se suele cargar en el hombro derecho de tal manera que se pueda sostener con total firmeza. Pero no es tan fácil
hacer la Sakafot y este baile, porque una cosa es cargar la Torá desde el Arón HaKodesh, es decir, desde el lugar en donde está la Torá depositada para leer en la Bimá, y otra muy distinta es sacar la Torá de ahí, cargarla, cantar, bailar, moverse alrededor de la Bimá y pasarla de mano en mano. Abajo de este video hay un corazoncito con el signo pesos. Déjame una alegría para que yo pueda seguir haciendo más videos como estos, dándote más cursos y más clases de Cábala hebrea. El proceso, las akafot, se repiten 7 veces y después de cada akafá, que es el singular de akafot, el gabay, que es el guardia, el bedel, la persona que controla que todo esté en orden, de la sinagoga, claro, del templo donde suceden las akafot, anuncia Ad kan ha-akafá, es decir, hasta aquí la akafá, hasta aquí el baile. Y esto es así porque hay que poner un poco de orden, hay que bajar un tanto la exaltación y la euforia que sucede por lo general en todas las sinagogas. Recordemos que también se traen instrumentos musicales, que intervienen grupos y orquestas completas que le ponen música a estos bailes, de tal manera que lo que el gabay intenta hacer es bajar un poco este nivel de alegría, de ansiedad, porque después le va a tocar a otro grupo cargar la Torá y expresar su alegría. Los rollos de la Torá son devueltos al arca y luego se inicia la akafá siguiente, es decir, un grupo nuevo saca los rollos de la Torá del Arón HaKodesh, los carga y expresa su alegría. Durante las akafot también se besa la Torá. Esto representa en la ortodoxia el único momento físico de intimidad posible de ser exhibido en público. Tengo un video acerca del beso que te sugiero que veas, no estoy segura si lo viste, en donde las explicaciones místicas, esotéricas y espirituales de la importancia del beso son fundamentales para comprender qué significa. Un beso no es una cosa que se hace así nomás, ¡mua!, y ya está. No, un beso tiene un significado sumamente profundo en relación a la unidad. Te sugiero que lo veas, lo dejo aquí arriba. Hay otras costumbres en las que la gente salía a la calle con los rollos de la Torá y luego se llevaban a cabo las akafot, cosa que no veo muy segura ni muy posible de hacer en la diáspora. Me parece que esto no necesariamente puede llegar a ser una ocasión muy feliz. Esta costumbre de bailar en la calle con los rollos de la Torá proviene del Rabbi Haim Vital, sí, el discípulo del Ari, el cabalista de Safed, en donde Vital mismo, que es el intérprete y quien escribió toda la obra del Ari, dice que Luria tenía la costumbre de visitar varias sinagogas después de Simchat Torá. Y claro, lo esperaban al Ari, obviamente, y esto retrasaba muchísimo el final de los servicios de oración para recién después hacer las akafot. Es decir, había aquí un grado de espontaneidad ligado con la alegría, ligado con el crecimiento por el lado derecho, que de alguna manera era respetado en esta ocasión específica, dada la alegría y dada la energía especial que tiene este día. Entonces, vamos a organizar, vamos a mostrar de qué manera estas festividades tienen un orden correlativo en lo que es la bajada de la energía para refrescar y renovar el año. Simchat Torá sería entonces la culminación de las grandes fiestas. En Rosh Hashanah, en Año Nuevo, afirmamos que Dios crea y guía el universo y a su vez confirmamos y renovamos nuestro compromiso de continuidad y tradición en ser co-creadores junto con la divinidad. En los Yamim Noraim, que son los días que van de Rosh Hashanah a Yom Kippur, estos días maravillosos y terribles, nos arrepentimos de nuestros errores e hicimos teshuvá, es decir, retornamos a Dios, regresamos a nuestro ser superior para perfeccionarnos y superar nuestros defectos. Nos pedimos perdón a nosotros mismos, al prójimo, a Dios
y reconocimos que cada uno de nosotros tiene una misión única y que es posible que hayamos empleado mal los dones que Dios nos otorgó para conseguir nuestros objetivos. Definimos en esos días un plan concreto y viable para desarrollar nuestro potencial y tener un maravilloso año nuevo. Ya purificados y elevados, nos rodeamos de alegría en Sukkot, recibimos a las visitas, recibimos Gesed, lo que es la misericordia, la energía piadosa que baja directamente de la divinidad, confiando en nuestros méritos para tener un veredicto positivo en el juicio, acercándonos a Dios cada vez más en la Sukkah. Por eso dormimos en la Sukkah bajo el cielo. Al salir de la Sukkah, luego del finísimo trabajo de refinamiento personal y de crecimiento espiritual, descendemos ya de las alturas, conservamos y evocamos el esforzado trabajo y las experiencias adquiridas. Shemini Atzeret y Simchat Torah, a través de Hoshana Rabbah, refuerzan Yesod, que es la base que hemos estado cimentando desde Rosh Hashanah y nos elevan aún a mayores niveles de felicidad, las cuales permanecerán en nuestras vidas a lo largo de todo el año. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer. Acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de las novedades. Déjame también tus likes. Acordate de que tengo abajo el corazoncito con el signo pesos para que me dejes una alegría en este y en todos los demás videos. Recordá también que tengo varios cursos sumamente interesantes para ofrecerte en mi página web cabalainfluencer.com. Si tenés algún comentario, lo recibo y lo leo y lo contesto aquí abajo. Nos vemos en el camino. Shalom.